Bueno, pues continuando con la segunda pregunta de la evolución económica y social del franquismo, pues en este vídeo vamos a hablar de los aspectos sociales. Bueno, terminada la guerra, durante los primeros años de la posguerra, pues como hemos comentado, se produjeron una serie de confiscación de bienes de todas aquellas personas que de alguna manera habían apoyado a la República, además del exilio y demás que ya hemos comentado que se produjo en estos años. Fueron unos años con unas condiciones de vida muy complicadas que también hemos comentado ya, y con una elevada tasa de mortalidad. La tasa de mortalidad fue muy alta por las muy malas condiciones de vida, la alimentación muy deficitaria, enfermedades que de alguna manera en parte están un tanto superadas, como por ejemplo la tuberculosis, pues rebrotaron y se propagaron con mucha fuerza, y bueno, pues la mortalidad infantil era muy alta. Todo ello provocó unas altas tasas de mortalidad. Los cambios en cuanto a la población más significativos se produjeron en los años 60, bueno, pues relacionado con el desarrollo económico de España que se experimenta en esa década. Cambian sustancialmente las condiciones de vida, se produce un importante descenso de la mortalidad, principalmente de la mortalidad infantil, y se mantienen unas muy altas tasas de natalidad. La política del régimen es el fomento de la natalidad, más a nivel de propaganda que de ayudas reales a las familias con muchos hijos, pero bueno, pues existen premios a las familias numerosas más importantes, es decir, con un mayor número de hijos. Y como la moral católica era la imperante y bueno, la impuesta en todo el país, en todo el Estado, pues no existen posibilidades de desarrollo de medidas del control de natalidad. Bueno, pues métodos anticonceptivos están prohibidos. Eh, Incluso pues digamos la píldora anticonceptiva, que ya se ha empezado a difundir en otros países, aquí no se puede dispensar. Entonces todo ello provoca una alta tasa de natalidad y un crecimiento de la población muy importante, como veis, sobre todo en la década de los 60. Fijaos que la tasa de crecimiento es aquí pone el 1,06, pero está en tantos por ciento. Normalmente las tasas de natalidad son en tantos por miles, con lo cual estamos en una tasa superior al 10%, que es una tasa de crecimiento muy elevada, con lo cual se produce, como digo, en esos años un importante crecimiento de la población. En esos años también, en los años 60, es la época de un incremento muy importante de los movimientos migratorios. Como comentamos en la parte dedicada a los aspectos económicos, la política de estabilización que conlleva el desarrollo económico de los años 60 genera una importante disminución de las labores agrarias tradicionales, de tal manera que se produce una despoblación de las provincias del interior de España en líneas generales, ¿no? Eso que ahora se llama la España vaciada, pues tiene sus orígenes principalmente en este periodo. Se produce una fuerte corriente migratoria del interior de la península, que está relacionado, como digo, con la desaparición de la agricultura tradicional, sin que se haya producido ninguna alternativa económica que la sustituya, ¿no? Es decir, parece hoy lógico y razonable que desapareciera esa agricultura tradicional de muy baja productividad, pero no hay actividades económicas alternativas que la puedan sustituir, con lo cual toda esta población está condenada a la emigración. Es lo que se conoce como el éxodo rural.
que insisto, en principio tiene su principal fuerza y manifestación en los años 60. El destino de esa emigración, pues hay una emigración interior, en algunos casos pues hacia las capitales de provincia, es decir, el abandono de los pueblos para dirigirse a la capital de la provincia o capitales comarcales, ciudades más grandes, pero ahí digamos, el volumen más importante es de migración desde las zonas rurales hacia las zonas que en España están adquiriendo un mayor desarrollo industrial. Por supuesto, Madrid como capital del Estado, además donde surge en todo el cinturón de Madrid una importante industria de bienes de consumo, y los focos tradicionales del País Vasco, de Cataluña, que como sabemos es los que tenían pues una mayor impulso industrial. En algunos casos, en esos nuevos núcleos industriales que han ido surgiendo, como Zaragoza, como Huelva, como Valladolid, un poco por extensión de Madrid, pues también son focos de atracción, y en líneas generales la periferia, ¿no? También hay que tener en cuenta el desarrollo turístico, es decir, aunque estas provincias puedan perder población, sí es cierto que las zonas costeras, relacionado con ese impulso turístico, pues no va a ser así. Pero bueno, en líneas generales hay un intenso movimiento migratorio en España, y no solo el destino no solo es la inmigración interior, sino que también es muy importante la inmigración exterior. Europa necesita mano de obra. Tradicionalmente los movimientos migratorios españoles se habían dirigido a Sudamérica. Por ejemplo, el compartir, el tener el mismo idioma, pues era un elemento que facilitaba estos movimientos migratorios. Además eran países con un importante potencial de crecimiento económico, pero esa tendencia tradicional se rompe, y en estos años el destino de la inmigración va a ser Europa Occidental. ¿Por qué Europa Occidental? Bueno, pues evidentemente porque es un destino que tiene importantes expectativas, ¿no? Europa Occidental se está recuperando de la Segunda Guerra Mundial, con lo cual está desarrollando está teniendo un importante crecimiento económico, y además ha perdido un volumen también notable de población, con lo cual necesita mano de obra. Entonces, en muchos de estos países pues van a recibir a los inmigrantes españoles. Aquí tenéis, bueno, pues la estadística general. Este es el volumen total, como veis, de emigrantes. Si vais sumando, pues como podéis ver, representa a varios millones de españoles que marchan hacia el exterior. Y bueno, pues el destino de los países lo podéis ver también en este gráfico: Alemania, Francia, Bélgica, Suiza, en fin, son el destino habitual de los emigrantes españoles, igual que, bueno, pues otros emigrantes que van a llegar a Europa en este momento, como por ejemplo turcos, ¿no? Que van a ir principalmente a Alemania, a lo que entonces era la República Federal de Alemania, igual que los españoles. En cuanto a los cambios estructurales de la población, hay que hablar de la distribución sectorial, es decir, de la distribución de la población por los sectores económicos: sector primario, secundario y terciario. Como ya se ha comentado también en el apartado de economía, pues la tendencia general es una disminución, que vemos aquí, que son las columnas de color verde, de la población del sector primario, y un crecimiento del sector secundario, aunque luego ya a partir de los 70 se va a producir un estancamiento y una disminución, y un crecimiento permanente de la población destinada al sector terciario, lo cual es muy importante el desarrollo del turismo. A principios de los años 60, como también ya se ha comentado, más o menos en la distribución de la población activa en los sectores de producción es la misma, es decir, un tercio en el sector primario, otro en el secundario y un tercer tercio en el sector terciario. Y a partir de ese momento continúa creciendo la población del sector secundario hasta que se estanca, y bueno, pues por su parte el crecimiento del sector terciario continúa ganando importancia hasta el momento actual. En los años 60, claro está, se produce una evidente elevación del nivel de vida, como vemos en esta gráfica de la renta per cápita. Como desde los años 40, pues hay de los 2000
dólares del año 40, pues como vemos se ha duplicado en los años 60 y en los años 70 pues ha superado el triple, ¿no?, de la que había en los años 40, es decir, un crecimiento importante, y que bueno, pues que ha continuado más o menos con, evidentemente, con algunos estancamientos como se produce, como veis, a partir del año 75 y demás, pero hasta también un crecimiento hasta la época actual. Aparecen dentro de esta elevación del nivel de vida. En cualquier caso, hay que decir que esta renta per cápita en claro crecimiento sigue siendo notablemente inferior a la del resto de Europa, a los países europeos de nuestro entorno. Cuando España entra en Europa, a mediados de los años 80, aproximadamente nuestra renta per cápita es en torno al 80% de la media de los países que conforman en aquel momento la Comunidad Económica Europea. En los años 60 lo que sí aparece adquiere cada vez más importancia, son las clases medias. Hay un volumen de población que pasa de las clases más bajas, con un nivel de vida inferior, que en gran medida son los que han marchado a la emigración y por tanto dejan de estar en el país, y hay como digo, un crecimiento importante de unas clases medias, cada vez adquieren una mayor importancia, clases medias urbanas con un nivel de vida más elevado, que es lo que permite el desarrollo de la sociedad de consumo, que también hemos comentado ya. Es decir, empieza a haber los signos característicos, como dijimos también, el 600 como un icono de ese crecimiento económico de España, o podríamos decir también el televisor como electrodoméstico, digamos, de las casas, que empieza a generalizarse pues ya avanzada a la década de los años 60. Lógicamente, esta sociedad de consumo también va adquiriendo nuevos valores que en gran medida entran en contradicción pues con el régimen de Franco, ¿no?, con el sistema político de la dictadura del general Franco. Entrando en un nuevo aspecto, que sería el de la oposición, pues hay que decir que, como tónica general durante toda la época franquista, la oposición tiene estas dos características: o se realiza desde el exterior, buena parte de los cuadros, digamos, dirigentes de las diferentes organizaciones políticas están en el exterior, porque evidentemente si hubieran estado en España serían detenidos, y la oposición que se realiza en España pues es una oposición clandestina, ¿no? Ya hablábamos de por ejemplo, la emisión de lo que será también un icono de esa clandestinidad y de esa información, que es la emisión de Radio España Independiente, que realiza el Partido Comunista de España, que se realiza a través de la emisora que se conoce como la Pirenaica, que porque supuestamente emitía desde los Pirineos. Como sabemos, en España existía un control absoluto de la información, y por tanto era difícil acceder a ningún tipo de información más o menos veraz. Habla Radio España Independiente, estación Pirenaica. Además de por nuestras habituales ondas de 19, 25 y 26 metros, transmitimos todos los días por estas ondas volantes sin interferencias. Bueno, Radio España Independiente, como digo, era una emisora de radio que se emitía desde el extranjero, conocida como la Pirenaica. Estaba organizada, dirigida por el Partido Comunista de España, y aunque, repito, se conociera con el nombre de la Pirenaica porque supuestamente emitía desde los Pirineos, la realidad no era esta. Estuvo emitiendo desde los países del este, finalmente desde Rumanía. Y pues buena parte, digamos, por el control de la información que se ejercía en España, pues el acceso a la misma o bien era a través de estas emisiones o de radios extranjeras como la BBC.
porque, repito, toda la oposición tenía que ser clandestina. En los años 40, perdón, en los años 40 la oposición más característica es la que realiza el maquis. El maquis significa el mantenimiento de una lucha, digamos, guerrillera. Cuando termina la guerra civil, muchos de los que habían luchado en favor de la República pues se refugian en zonas más o menos montañosas, donde es más difícil ser capturados, ser detenidos por la Guardia Civil o por el Ejército, y bueno, pues continúan de alguna manera esa resistencia hacia el triunfo que representaba el general Franco. El sentido del mantenimiento de estas guerrillas que representa el maquis, que fueron impulsados por el Partido Comunista de España y también por anarquistas, pues era intentar enlazar el conflicto español con la guerra europea, con la Segunda Guerra Mundial, que ya estaba teniendo lugar en Europa. Existía la esperanza de que una vez terminara la Segunda Guerra Mundial, y si se producía, como si fue, la derrota de Alemania e Italia, pues la comunidad internacional apoyara de alguna manera estas guerrillas para derribar a la dictadura del general Franco. Incluso se intentó, en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, una invasión desde Francia a través del Valle de Arán, que obviamente pues no tuvo éxito. Bueno, en el mapa veis las principales zonas de implantación de las guerrillas de color rojo. Como decía, una vez que termina la Segunda Guerra Mundial y es evidente que la comunidad internacional no va a hacer nada por derribar al general Franco, pues el Partido Comunista de España a final de la década decide liquidar estas guerrillas, decide liquidar el maquis e iniciar una nueva forma de oposición política, que sobre todo, pues como digo, va a ser a través de la clandestinidad. En los años 60, pues a principios de la década tiene lugar una reunión del movimiento europeo en Múnich, en la cual participan algunos demócratas cristianos españoles, y es lo que el régimen va a descalificar como el contubernio de Múnich. Aquí, como veis en esta pancarta, en esta manifestación, digamos, promovida por el régimen de Franco, sí, no a los de Múnich, pues bueno, en definitiva, lo que se propugnaba era la extensión de la democracia, y como es lógico, pues eso a la dictadura no le interesaba. Entonces estamos hablando de gente moderada, hoy los calificaríamos como gente de derechas, pero que defendía un sistema, digamos, un régimen democrático incompatible con la dictadura. La labor de oposición en el interior de España más notable fue la que impulsó el Partido Comunista de España. Aquí tenemos, bueno, pues una reunión en la clandestinidad, evidentemente, de sus principales dirigentes, Santiago Carrillo, Dolores Ibárruri, etcétera, etcétera. Y esta digamos, labor de oposición del Partido Comunista intentó participar en todos los movimientos de ciudadanos, desde comunidades de vecinos a todo tipo de organización, digamos, social, como un elemento de oposición. No solo, digamos, no solo una labor de propaganda del partido o de acciones organizadas por el partido, sino infiltrarse en cualquier resquicio que permitiera el régimen para impulsar pues esa oposición al sistema político. Impulsado también por el Partido Comunista, en los años 60 van a surgir dentro del movimiento sindical, va a surgir lo que se legalizará luego ya como comisiones obreras, ¿no? El sindicato que, bueno, pues desde la transición hasta hoy, pues es el principal sindicato en cuanto al número de representantes sindicales cuando se realizan las elecciones, ¿no? La UGT sí que mantiene una cierta actividad, la CNT pues prácticamente desaparece, y repito, en los años 60 surgen estas comisiones. En muchas ocasiones estos representantes de comisiones obreras, que, como vuelvo a repetir, está impulsado por el Partido Comunista y que en gran medida son militantes del Partido Comunista, pues incluso llegan a participar en las elecciones del nada democrático sindicato vertical, pero
como enlaces sindicales de sus empresas, insisto, aprovechando cualquier resquicio que permitiera la dictadura para participar de forma legal, uniendo esta participación a la clandestina. Y en los años, desde los años 40 empieza a haber ya determinadas protestas obreras, todas ya ilegales, huelgas, que se van incrementando conforme van pasando los años y especialmente ya a partir de los años 60. De hecho, aquí tenemos, pues bueno, la fotografía de una movilización, una protesta de los trabajadores. En los años 60 también es notable, hoy empieza a destacar la oposición estudiantil. Va a ser un elemento bastante, digamos, incordiante para la dictadura, y va a ser pues relativamente frecuente incluso la aparición de la policía en el campus universitario. Aquí de hecho tenemos esta fotografía representa precisamente eso, la intervención de la policía, como veis, montada a caballo. Esto es el campus universitario de la ciudad universitaria de Madrid. Va a ser frecuente el cierre de las universidades por parte del gobierno durante un periodo lógicamente temporal, cierre temporal para impedir que los estudiantes se puedan reunir. Surge el sindicato de estudiantes universitarios, el SEU, que no es nada revolucionario, pero esas clases medias altas que acuden a la universidad, pues digamos que los hijos de esas clases medias altas que acuden a la universidad, porque los hijos de los trabajadores no pueden acudir, no tienen medios económicos para que en la mayor parte de los casos puedan acceder a la universidad. Por tanto, los universitarios estamos hablando de una cierta clase económica un tanto privilegiada, ¿no? Que pueden acudir a la universidad, pero que tienen también información o que añoran pues la organización y las libertades que se dan en los países de nuestro entorno europeo, y entonces pues reclaman para España esos mismos derechos y libertades. Entonces va a ser el movimiento estudiantil un elemento de oposición también al régimen más que importante. Y bueno, pues todo tipo de movimientos sociales que van surgiendo, incluso los movimientos vecinales, asociaciones de vecinos, etcétera, que también pues representan una cierta oposición al régimen. Como digo, en todos estos movimientos sociales pues intentan también participar los representantes de los diferentes partidos políticos, y especialmente, como he dicho, del Partido Comunista. Y bueno, pues con esto hemos terminado.